El decreto de expulsión establecía que los judíos que no aceptaran la conversión debían abandonar el reino en el plazo de 3 meses. Este cuadro del pintor costumbrista Joaquín Turina de Areal es la única forma de poner rostro a la escena del exilio. Es un cuadro muy especial, tenemos la suerte de tener prácticamente el único testimonio pictórico que hay sobre la expulsión de los judíos en 1492 y además tenemos la suerte doblemente de que la temática del cuadro representa la expulsión de los judíos de Sevilla. Es una recreación idealizada en base pues a modelos orientales. El cuadro lo que sí recoge de forma interesante es el instante doloroso de la duda, si quedarse o irse. Los judíos más humildes y una pequeña parte de la clase acomodada se marchan. La oligarquía sefardí decidirá abrazar el bautismo.